Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Es la doctora Julia Sáenz. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal, parte especial. Este es el tercer año AB. Este curso corresponde a el curso de la carrera de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. La profesora es la doctora Julia Sáenz. Nuestras clases se dan de manera presencial. Esta ha sido una excepción debido a que, como se habían anunciado tranques y una serie de disturbios. Entonces tomamos la decisión en conjunto, ustedes junto con mi persona, de llevar a cabo la clase a través de la plataforma Zoom. En la clase se les explicó que todo el mundo tenía que estar en vista, si no, se les va a anotar como inasistencia, como falta. Todos tienen que estar en vista. Muy bien. Voy a cualquier cosa, usted escribe aquí en el chat y voy a pasar lista en atención al orden en que aparecen los estudiantes aquí en la pantalla. Entonces, está Gabino Zúñiga, Carol Galvez, Caroline Caballero, Alexandra Aguirre, Josué Lawson, José Torres, Stephanie Rodríguez, José José María Ramos, Noelia Alvarado, Naomi Campbell, Denise Morales, Nicole García, todo el mundo mirando a la cámara, Denise Cárdenas, José Sierra, Stephanie Canales, Vicente Ábrego, Nicole Salazar, Stephanie Espinosa, Carlos Torres, Anselmo Urrutia, Valery Atencio, Cielo Carrión, Edis Santiago, Lisi Hernández, no falta absolutamente nadie. Aquí tengo a Anet Ortega y tengo a Rafael Ramírez. Bien, está entrando aquí Raquel Acosta. Eh, Tómate los medicamentos, Caroline. En un momentito yo te voy a dar unos 7 minutos porque como esto es en la plataforma Zoom, te doy 7 minutos para que hagas eso. Está bien. Ella aquí ha puesto su excusa que ella está enferma y se tiene que te tiene que tomar unos medicamentos. Entonces lo hago público porque esto va a estar grabado. No es que en la plataforma Zoom comemos, pero ella está poniendo aquí el problema que ella tiene. Tiene permiso, Caroline. Bien. Vamos entonces a proyectar aquí en pantalla. Ya nosotros vimos todo lo referente a eh, lesiones personales. Nosotros vimos todo lo que tenía que ver con los delitos contra la vida y la integridad personal. E íbamos a ver los delitos contra la libertad individual que, dicho sea de paso, ya nosotros también lo habíamos visto. Voy aquí a que usted me diga, ¿usted está viendo todo? ¿Está viendo lo que estoy proyectando? Sí, Sí, profesora. profesora. Bien, vamos con nuestro módulo 2. Está abriendo el módulo.
Vamos aquí enseguida. Corrobóreme que está viendo el módulo. Sí, ¿verdad? Sí se ve, profesora. Sí, Muy bien, profesora. muy bien. Entonces nosotros habíamos finalizado todo lo que era delitos contra la vida y la integridad personal. Vamos ahora a ver todo lo referente a los delitos contra la libertad. Ah, faltó una figura delictiva de los delitos contra la vida y la integridad personal que es importante, y es el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad y su salud. Vemos igual lo que yo les digo, dónde está ubicado mi figura delictiva. Eso es importante. En los delitos usted tiene que ver esa figura delictiva, en a qué título pertenece, dónde está ubicado. Está abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad y su salud. Se encuentra o forma parte de la estructura de los delitos contra la vida y la integridad personal, siempre viendo que los aspectos que tenemos que analizar en una figura delictiva son su marco conceptual, su verbo tipo, su objeto jurídico, su bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado, recuerde, el derecho humano que está garantizado y protegido a través de la norma jurídica. Los sujetos, el objeto jurídico, que la mayoría de los penalistas dicen, no, es que hay que decir material, no es necesario, porque ese objeto jurídico es el suceso, hecho, cosa sobre la cual recae la acción regulado en la norma jurídica. Si es el homicidio, el objeto jurídico va a ser el cadáver. Por ejemplo, aquí, si en el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud, aquí el objeto jurídico es esa persona, ese niño que no puede protegerse a sí mismo. El bien jurídico, ¿cuál es? La vida y la integridad personal. Luego, la clase de delito, circunstancias que pueden modificar la responsabilidad penal, la tipicidad, discúlpeme, la tipicidad subjetiva y todo lo que tiene que ver con la relación de esta figura con otras leyes o convenciones. Mire, aunque este artículo, este capítulo, perdón, tiene dos artículos, estos dos artículos son fundamentales, que es el artículo 148 y el 148A. Mire bien aquí en la pantalla. El abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Si yo les preguntara cuáles son las formas o las modalidades de esa figura delictiva, una está en el 148 y otra está en el 148A. ¿Cuál es el verbo tipo? Abandonar a una persona que es incapaz de velar por su seguridad y su salud. ¿Por qué es incapaz de velar por su seguridad o su salud? Pueden ser debido a dos situaciones. Uno, a la edad, que sea un menor de edad o un adulto mayor, o que tenga algún tipo de salud, algún tipo de problema de salud, ya sea una discapacidad física o algún tipo de discapacidad mental que le impida a que esa persona se pueda proteger, se pueda cuidar. Usted ve que yo lo tengo subrayado en un tono color naranja. Mire, aquí hay una cosa interesante. La misma acción es de por sí constituye una condición de ilicitud el abandonar siempre
el abandonar puede conducirnos a la comisión de una fibra delictiva. Pero, ¿por qué es importante que en esta conducta ilícita nosotros la enmarquemos? Abandonar a un niño o niña menor de 12 años, abandonar a una persona incapaz de velar por su seguridad o su salud, porque usted puede abandonar a alguien desde el punto de vista sentimental y la persona pueda valerse por sí misma, entonces no se comete delito. Por eso es que yo le insisto a usted que cuando se está identificando el verbo tipo es una conducta ilícita que está formada por sustantivos y verbos. Y no es recomendable hablar del verbo rector, porque si nos quedáramos en el verbo rector, diríamos abandone. Bueno, sí, en un principio nosotros podemos pensar que un abandono puede ser una conducta ilícita. Sin embargo, no es del todo cierto. Por el caso que les acabo de mencionar hace un momento, usted puede abandonar sentimentalmente a una persona y eso no es una figura delictiva. Usted puede, eh, por ejemplo, usted puede decirle a un compañero, a sus compañeros de clase, bueno, ahora yo los tengo que abandonar, me voy, y usted no está cometiendo ningún tipo de delito. Aquí estamos hablando de que tiene que ser el abandonar a un menor de edad o abandonar a una persona que sea incapaz de velar por su seguridad. Ahora, este abandono aquí tiene una característica especial. Aquí hay un requisito, que la persona que abandona tiene a su cargo el cuidado, la guarda y cuidado de la persona que está abandonando. Por ejemplo, si yo vengo y me voy del salón de clase, yo ustedes no los estoy cuidando. Yo soy su profesora de Derecho Penal. Ustedes son unos adultos y usted sabe cómo irse para su casa y cómo protegerse. Entonces, allí no podemos hablar del abandono. ¿Por qué? Porque me falta esa condición de que estén bajo mi guarda y cuidado. Una maestra de preescolar que trabaja en una institución educativa que es de 6 de la mañana o 7 de la mañana a 3 de la tarde. No puede abandonar su aula de clases hasta que el último niño de su salón de prematernal, de maternal, de primaria haya sido retirado de la institución por sus padres o la persona responsable de él. O si ella está en esa institución por turnos, es decir, ese es un preescolar o es una guardería que empieza a las 7 de la mañana y termina a o cierra la institución a las 7 de la noche y cada profesora o cada maestra trabaja por un turno de 4 horas, entonces cuando ella le finaliza su turno, no puede retirarse si no ha llegado su reemplazo. Porque si no, imagínense que ella no haya llegado su reemplazo, la maestra del siguiente turno, y ella deja a esos niños que están con sus 3 añitos, con sus 4 añitos solos. Pueden, están en peligro, pueden no, están en peligro, en riesgo. Los niños le dan por subirse una mesa, se avientan, se golpean la cabeza, se matan.
Entonces, fíjese, aquí en el tercer párrafo me habla de que si producto de las condiciones del lugar sobreviene la muerte de la persona, hay una sanción de 8 a 12 años. Si se ocasiona un grave perjuicio a la salud, pero no sobreviene la muerte, la persona tendrá una sanción de 6 a 8 años de prisión. El 148A se constituye en una excusa absolutoria. Profesora, ¿qué es la excusa absolutoria? Recuerde usted que la excusa absolutoria es una afectación a la culpabilidad al nivel de responsabilidad penal. Le libera, le exime de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque la excusa absolutoria es una especie de permiso legal, el permiso que la propia ley da para que la persona incurra o lleve a cabo una conducta que bajo otros parámetros es ilícita y le dice en qué situaciones usted puede realizar esa conducta. Por ejemplo, aquí, abandonar a un niño menor de edad que no puede cuidarse ni valerse por sí mismo es un delito. Pero fíjese lo que dice aquí. Si esa persona que es la madre, ese es su primer hijo, y ese niño lo va a poner en un centro receptor dentro de los 7 primeros días de vida y lleva un certificado de vida de un pediatra o de un médico idóneo, la mamá no está incurriendo en el delito de abandono y que sea por primera vez. Esto me lo está señalando mi norma. Mi norma me está diciendo, ojo, hay una excepción que la ley dice, puede la madre abandonarlo, es decir, llevarlo a un centro de recepción que la ley establezca, de los que la ley tiene contemplado, siempre y cuando esa mujer sea la mamá, dos, sea su primer hijo o la primera vez que entrega un recién nacido, más que el primer hijo, la primera vez, y este está dentro de los 7 días de nacido y lleva una constancia de que el niño está con vida y que fue revisado por, ya sea por un pediatra o por un médico. Si no es bajo esas circunstancias, entonces la mujer comete el delito de abandono. Esa es la excusa absolutoria. Igual como vimos en el aborto es un delito, pero hay situaciones en las que se permite cuando la mujer quedó embarazada producto de una violación carnal y hay unos requisitos para la violación carnal, que esté dentro de los 2 primeros meses de embarazo, en que se haya presentado la denuncia, se haya acreditado esa denuncia, es decir, la mujer que fue violada debió presentar, debió presentar la acción penal respectiva, una denuncia, y le van a hacer un, eh, una revisión médica en medicatura forense y va a quedar acreditada la violación carnal. Eso es importante. Entonces, nosotros vamos ahora, que también lo hemos visto, a ver los delitos contra la libertad. Esos delitos contra la libertad, ¿dónde están ubicados? Están ubicados en el título segundo
del libro segundo del Código Penal. ¿Cuál es la estructura de ese título? La profesora le puede preguntar cuál es la estructura de los delitos contra la libertad. ¿Cómo están conformados los delitos contra la libertad? Mire las dos formas de la pregunta y la respuesta es la misma. Está formado por 5 tipos de figuras delictivas. Delitos contra la libertad individual y la desaparición forzada. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Delitos contra la libertad de culto. Mire que en cada PPT, ese nombre es tan horrible, pero así le llaman ahora las plantillas de PowerPoint. Yo le pongo cómo se analiza una figura delictiva. Este es uno de los modelos de análisis que está en su libro de estudio del Código Penal para que usted no se confunda. Estamos en 3 modelos de análisis. Figura delictiva, casos prácticos y la norma penal cuando estamos con la concordancia de leyes y yo le pido la argumentación jurídica, que ya hicimos un ejemplo. Por ejemplo, yo le digo, analíceme el artículo 136. Usted va a fijarse dónde está ubicado, qué figura delictiva es, con qué delitos del mismo Código Penal u otros artículos del propio Código Penal se relaciona y explicar en qué consiste esa relación. Y de igual manera, en buscarle la relación y explicarla con otra norma u otra ley. Profe, permiso. Hay dos Ajá, compañeras que solicitan que las acepten la reunión. ajá. Cuando es así, me escriben en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, no, aquí en el chat. Es que yo le escribí, pero no lo vio bien. Ah, no lo vi. Bien, entonces me escriben en el WhatsApp que lo voy a tener aquí abierto. ¿Sí? Porque lo dejé sin aquí. Me escriben en el WhatsApp. Ya lo abrí. Bien. Entonces tenemos aquí delitos contra la libertad. Capítulo primero. Ya vimos los 5 tipos de figuras delictivas. Ese delito contra la libertad en el capítulo primero se denomina delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. Yo les he explicado a ustedes en el aula de clase que una de las debilidades que tiene nuestro código es la denominación de las figuras delictivas en los capítulos, porque pone, por ejemplo, delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. La desaparición forzada es una forma del delito contra la libertad individual. Pero no es que la figura delictiva se denomina delito contra la libertad individual y desaparición forzada. La desaparición forzada está en un artículo específico que es el 152. Es igual cuando nosotros vemos el delito de calumnia e injuria y usted ve a todo el mundo que dice el delito de calumnia e injuria. No, la injuria es una y la calumnia es otra. Bien, aquí voy a empezar con la desaparición forzada porque el delito de desaparición forzada tiene una característica interesante, que además que es un delito contra la libertad individual, es un delito contra la humanidad. Y el ser un delito contra la humanidad lo convierte en un delito imprescriptible. Y si usted se va, usted que es un estudioso del derecho penal, se va al título 15 del código, abra su código y aquí quiero que las personas, los estudiantes se estén concentrando, no lo quiero ver viendo ni para el techo, ni para el piso, ni para ningún lado, ni haciendo nada que no sea ver y escuchar la clase. Bien,
Usted se va al título 15, delitos contra la humanidad, y se va al artículo 441, donde se contempla el delito de lesa humanidad, y usted va a ver en el numeral 9, habla de la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas se convierte en una de las conductas ilícitas que forman parte del delito de lesa humanidad, que es un delito contra la humanidad. Ahora, nuestro Código Penal, si usted se fija, la denominación de ese capítulo es delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Y tiene dos modalidades o dos formas. El 440, que es el delito de genocidio, y el 441, que es el delito de lesa humanidad. Son las dos formas que conforman los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos. Este capítulo forma parte de lo que se conoce como derecho penal internacional. Y usted ve estas dos figuras delictivas en el Estatuto de Roma, que es aplicado por la Corte Penal Internacional. Si estuviésemos haciendo aquí en la parte del análisis de la relación de esta figura con otras leyes, tratados, convenios, con otros códigos, allí nosotros podemos poner el Estatuto de Roma, está la Convención sobre la Desaparición Forzada, también sobre el genocidio, también sobre el delito de lesa humanidad. Bien, entonces, continuamos. Ese delito de desaparición forzada que está contemplado en el artículo 152, por eso estamos empezando con él. ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se materializa? ¿Cómo se da esa figura? Esa figura tiene como móvil fundamental las razones políticas. Es cuando el Estado, a través de su estructura gobernativa, de alguno de sus funcionarios, desaparece físicamente a una persona, por más que la buscan los familiares, no la encuentran, no sabe qué, dónde está, no sabe qué ha sucedido con ellos y generalmente la persona está muerta. Ahora tienen una expresión que son esas cosas modernas que inventan. Dice, no diga muerte, diga se desvivió. Desviven a la persona, se priva de la vida. Usted no puede estar diciendo en un homicidio se desvivió. Ese no es el tipo, ese no es el verbo tipo que contempla el código. Pero es bueno que usted escuche todo. Bien, entonces, da la orden que esa persona se desaparezca porque es un disidente político. Ese es el móvil. Por ejemplo, imaginémonos que Josué Lawson es presidente de la República y Denise Cárdenas es una activista política que va en contra del sistema político imperante bajo el gobierno del presidente Josué Lawson. Entonces, Caroline Caballero es la secretaria de defensa o es la directora de la policía. Y Josué le dice a Caroline, ven acá, Caroline. Denise me está haciendo mucha bulla en el oído, está reuniéndose con las personas y se me está convirtiendo en un problema.
Vayan a buscarla por donde está, que nadie se dé cuenta y desaparezca. El móvil fue el aspecto político y era una disidente política del régimen del sistema político que estaba imperando bajo la presidencia de Josué Laus. Ah, pero resulta que Denise era una novia de Josué. Josué sigue siendo el presidente de la República. Denise era una novia de él y terminan la relación. Entonces, él se da cuenta que Denise tiene otro novio y el novio es Gavino. Y ella dice, y él le dice, igual Caroline, venga acá, yo quiero que usted me haga un favor. Y Caroline es la secretaria de defensa. Vaya, desaparezcame a Denise. Ahí no hay desaparición forzada, porque el móvil no fue político. Él no la mandó a desaparecer porque ella estuviera en contra de su sistema político imperante, su sistema de gobierno. Tenía una relación sentimental con ella y la relación terminó. ¿Cuál es otra forma que puede llevarse a cabo la desaparición forzada? Cuando ese estado surgen grupos privados bajo el beneplácito del Estado. Y entonces son contratados para llevar a cabo este tipo de trabajos. ¿Cuándo? ¿Por qué son imprescriptibles, profesor? Son imprescriptibles porque como el móvil de la comisión de esa figura delictiva fue política, ¿usted cree que va a poder ir la mamá de Denise o el esposo de Denise o el hermano de Denise, uno de los parientes o los hijos, a interponer una acción penal por la desaparición de ella en contra de Josué? Los van a matar a todos. A veces dicen, pero ¿por qué no fue la persona antes? ¿Cómo va a ir la persona antes a interponer una acción penal? Ya van a ser dos muertos. Ya no solamente va a ser uno el desaparecido, van a ser dos. Por eso son imprescriptibles, para darle la oportunidad a los sobrevivientes de esa persona que una vez finalice ese sistema, que generalmente es una dictadura, pueda la persona, el afectado, los parientes, los representantes legales, interponer una acción para ver qué fue lo que pasó, que se haga la investigación. Y entonces aquí entra un tipo de justicia penal especial que se llama justicia penal transicional. Y ese nombre viene de la transición, del cambio de ese periodo dictatorial donde no habían garantías y aunque estuviesen las garantías penales, no se aplicaba a ese sistema de democracia, de libertad. Entonces, vamos a terminar la idea y abrimos a preguntas. Bien, y fíjese que aquí les habla, son imprescriptibles. Este es un crimen internacional. Tenemos acá, en este tipo penal básico, en el 149, me habla del delito contra la libertad individual en su aspecto simple. Mire que este título tiene una connotación especial. ¿Cuál es la connotación especial? Está relacionado directamente con el título tercero de la Constitución, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo primero, Garantías Fundamentales.
porque aquí estamos hablando que se están protegiendo garantías fundamentales. Bien, como aquí tenemos la libertad de tránsito, se está protegiendo esa libertad individual, me está hablando de la libertad de tránsito. Aquí si yo me voy al verbo tipo, y fíjese que cuando yo les hablo del verbo tipo, no involucre el sujeto. Si yo le digo, identifique el verbo tipo, usted no debe decir quien ilegalmente no. Acuérdese que le dije, ese verbo tipo es la conducta ilícita que está conformado por sustantivos y verbos. Ese quién es un pronombre personal indeterminado que me va a indicar las características del sujeto activo. Y ese sujeto activo, al ser indeterminado, quiere decir que cualquier persona puede incurrir en la comisión de esa figura delictiva. En cambio, en el 152 me dice, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo directo o indirecto de el Estado. Aquí habían antes, en la época de la dictadura, los CODEPAD y los batallones de la dignidad. Si usted se va, por ejemplo, váyase al delito de peculado. En el delito de peculado, usted va a ver que se habla del servidor público. Ahorita mismo le digo el artículo 338. Fíjese que el artículo 338 dice, el servidor público que sustraiga o malverse cualquier forma de ahíse. Mi sujeto activo es específico, el servidor público. Quiere decir que un particular que no tenga las connotaciones de servidor público no puede ser procesado por un delito de peculado. Fíjese lo que le dije, el servidor público o una persona que no tenga las connotaciones de servidor. Continuamos con nuestro delito contra la libertad. Entonces, ¿cuál es mi verbo tipo aquí? No solamente es prive a otro de su libertad, porque un juez, a través de su sentencia, y luego de haber analizado todas las piezas procesales, puede determinar que ese sujeto activo, que esa persona a quien se le está procesando, es responsable de lo que se le acusa. Y entonces se le sanciona con una pena de prisión y ahí se le está privando de su libertad. Y eso es legal. Entonces, por eso mi verbo tipo es privar a otro de su libertad ilegalmente. Ilegalmente prive a otro de su libertad. Cuando priva a otro ilegalmente de su libertad, si no hay una orden expedida por una autoridad competente. Esto va ligado al principio de legalidad que nosotros hemos estudiado en clase, por ejemplo. Entonces es privar ilegalmente de la libertad a una persona. El artículo 150 me habla de la figura del secuestro. Y aquí hay en el secuestro una privación ilegal de la libertad. Y a cambio de esta privación ilegal de la libertad, se está obteniendo o se piensa obtener un dinero, bienes, información, documentos para dar la libertad. Hay un precio por la liberación en el secuestro. Esa es la diferencia. Puede ser alguna información, pueden ser documentos
o cualquier tipo de provecho a favor de la persona que secuestra o de un tercero. Entonces, aquí hay agravantes interesantes que contempla esta figura delictiva. Cuando esa persona, objeto de ese secuestro, tiene una característica especial, ¿cuál? Su inmunidad está reconocida por el derecho internacional y nos tenemos que ir nuevamente al título 15, porque en el título 15 nos habla de quiénes son esas personas que tienen algún tipo de resguardo especial para el derecho internacional. Ahí nos tenemos que ir también a los pactos, tratados y convenios internacionales. Fíjese lo que me habla acá en el otro numeral. Invitados de un gobierno nacional. Imagínense que están los Juegos Olímpicos y a todos esos jugadores que son delegaciones de diferentes países, a alguien que no tiene nada que hacer, se les ocurre secuestrarlos a todos. Acá tenemos también el parentesco entre la víctima y el victimario. Hay uno de los problemas que usted tiene que analizar. Yo no sé si vamos a tener tiempo ahora, que la clase se acaba a las 2, ¿verdad? La clase se acaba a las 2:15, que habla específicamente de este caso. Es uno de los problemas que ya usted debió desarrollar. Para obligar a que el gobierno realice o deje de realizar algún acto en específico. Cuando es en perjuicio de una persona, un miembro de la fuerza pública, órgano judicial, Ministerio Público, Autoridad Nacional de Aduanas, en atención al ejercicio de las funciones que esa persona está llevando a cabo. Ese secuestro se hace por la sentencia, el fallo que dictó por la persona que aprendió. Tenemos acá también todo director de un centro penitenciario que admita a una persona dentro del centro penitenciario si no existe una orden expedida por la autoridad competente. Usted no puede aceptar a una persona como director de un centro penitenciario. Hay un protocolo, hay una revisión que hay que hacerle al privado de libertad. Hay un protocolo. Entonces usted tiene que saber por qué esa persona está allí. Otro aspecto que contempla, y mire que lo tiene el 155, y lo tiene el 156, perdón. El someter a un privado de libertad a castigos indebidos que afecten su salud y su dignidad. Recuerde que yo le he dicho que el derecho penal tiene que garantizar los derechos de todas las personas en el proceso, tanto de la víctima como del victimario. Eso es importante, eso es fundamental, básico tomarlo en cuenta. Y tiene que respetar la dignidad del individuo. Ay, pero profesora, si ese fue un asesino, mató, descuartizó a una persona adulta mayor de 70 años, de 80 años, es cierto, eso da coraje. Y pudiésemos pensar, ese individuo merece la pena de muerte, pero nosotros no la contemplamos en nuestra legislación.
Y aquí se dice que la finalidad de la pena de prisión, aparte de ser un castigo, es de darle una oportunidad a quien transgredió la norma de que se corrija y que se convierta en un ente positivo de cambio a la población. Que hay figuras delictivas que hemos analizado que nunca van a permitir la resocialización ni la rehabilitación de ese individuo. ¿Por qué? Porque marca, demuestra el nivel de peligrosidad de esa persona y hasta qué forma esa persona puede rehabilitarse o resocializarse. Otra de las modalidades aquí interesantes es cuando ese director del centro penitenciario le manda ya la orden de libertad del detenido y él dice, ah, no, espérese un momentito. Son las 5:30 de la tarde. Ay, no, qué pereza si yo tengo ahora el partido de fútbol que yo voy a ver. Eso, el lunes yo le garantizo que a las 8 de la mañana esa persona va a estar en libertad. No, él está cometiendo un delito contra la libertad individual inmediatamente. Así la orden le llegue a las 8 de la noche. Tiene que darle trámite y poner a esa persona en libertad. Fíjese todo el recorrido que hemos dado con los delitos contra la libertad individual y el delito de desaparición forzada. Los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, nosotros lo analizamos, se acuerda, a través del ejemplo. Sí, ya sé que hay dos personas que quieren preguntar, déjenme terminar aquí para darle la palabra. Era Nicole, dejen la manito, no quiten la manito, dejen la manito, a menos que ya se le haya aclarado la duda. Fíjese, hablamos en uno de los problemas, en los delitos contra la inviolabilidad del domicilio, quien entre a una morada o casa ajena sin el permiso o la voluntad expresa de quien tiene el derecho a dar. Y aquí lo explicamos que tiene que ver con el dueño de la casa o la dueña de la casa o en su defecto la persona a cuyo nombre aparece el contrato de arrendamiento. Pero vimos también aquí la figura del allanamiento, pero un allanamiento sin las formalidades prescritas por la ley o fuera de los casos que determina. Y ya aquí nosotros vimos todo lo que habla el allanamiento en el Código Procesal Penal. Y aquí vimos que una de esas formalidades es quien autoriza esto, que es el juez de garantía. Y yo le di a ustedes cuáles eran esos artículos y lo vi. Delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Aquí tenemos dos condiciones. El secreto, lo que implica secreto y lo que implica la intimidad. Igual se coloca aquí delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Y usted va a encontrar en la mayoría de los libros de derecho penal que hacen una separación y explican los diferentes autores. Una cosa es delitos contra la inviolabilidad del secreto y otra cosa es el derecho a la intimidad, mi privacidad. Todo lo que me pertenece a mí como individuo y yo no quiero que se haga público. Lo que yo estoy aquí hablando a través de mi celular, con un hermano, con un hijo, con una amistad, a que me den un seguimiento para ver dónde yo voy. Ah, pero es que lo que pasa es que Vilma Picapiedra es
la narcotraficante más grande que hay y voy a seguirla. Voy a pincharle los teléfonos, no, así sea la narcotraficante más grande que hay. El derecho penal tiene que garantizar los derechos y las garantías de todas las partes en el proceso. Hay un procedimiento para hacer eso. No se cumplió con el procedimiento, usted está convirtiendo a ese victimario en víctima. Fíjese lo interesante. Nosotros, ese artículo 167, 168, tiene que ver con los delitos contra el derecho a la intimidad. En cambio, ese delito contra la inviolabilidad del secreto es información, documentación que usted recibe que solamente la puede manejar a usted o las personas a quienes le va dirigida. Usted no puede estar compartiendo las cosas. Hay una nota que va dirigida, que manda a la estudiante Caroline Caballero a la profesora Julia Sáenz. Y entonces yo vengo y le giro ese correo electrónico a Josué, a Gavino, a otros profesores, pero es que eso no lo mandaron a los otros profesores, yo se lo mandé a usted, aunque Gavino sea mi profesor, aunque Josué sea también mi profesor, profesora, yo se lo mandé a usted porque es un tema que tiene que ver con derecho. Usted ha visto y ha escuchado, usted ha escuchado, no visto, usted ha escuchado el secreto que, el secreto que es el que usted ha escuchado siempre. No es que hay un secreto ya se los dije. Secreto profesional, eso es lo que quería que me diera usted. El secreto profesional. No puedo faltar al secreto profesional. Fíjese lo que dice el 164, mi verbo tipo. Apodere o informe indebidamente el contenido de una carta, mensaje de comunicación electrónica, firma electrónica, documento electrónica, pliego, despacho. Dicen un grupo de los expertos, es que fíjese, cuando yo estoy divulgando un secreto, también estoy divulgando la intimidad de la persona. Por eso es que hay un grupo de la doctrina que señala que secreto y derecho a la intimidad van de la mano. Sin embargo, yo comparto la opinión de que el secreto tiene que ver con una información que forma parte de algún aspecto, algún tema vinculado a esa persona, pero no a la intimidad de la persona, a la vida privada de la persona. 161. El sustraer, destruir, ocultar, extraviar, interceptar, bloquear una carta, una comunicación electrónica. El 166. Poseer legítimamente una correspondencia, grabación o documento privado de carácter personal, no destinado a la publicidad, aunque le hubiese sido dirigido, y lo haga público, sin debida autorización. Ahora, aquí hay una excusa absolutoria en el segundo párrafo, cuando estos sean documentos que tengan que ver con aclaración de la historia, de las artes, de la ciencia. Y fíjese aquí lo interesante que dice el artículo. Si media el perdón de la víctima, se ordenará el archivo de la causa. A ver, vamos a darle la palabra antes de pasar ya al último tema, a los dos últimos temas que son libertad de reunión y de prensa y la libertad de culto. Caroline, tú me querías hacer una pregunta. Profe, mi pregunta es sobre la desaparición forzada. ¿Qué pasa en esos casos donde no es seguro poder vincular
la participación o directa o tácita del Estado en la desaparición de esa persona. No se puede determinar entonces la culpabilidad. Entonces, en esos casos, aunque el abogado o la víctima sepa que el Estado está involucrado, debe irse por otro tipo de figura. Sí, porque es que no puede evidenciar. Acuérdese que usted puede interponer una acción penal, pero esa acción penal va a dar origen a un proceso de investigación donde todas las partes van a presentar pruebas para tratar de acreditar lo que ellos están señalando. Entonces, si no se acredita la responsabilidad penal, no se puede sancionar a la persona. Profe, y otra cosa, ¿qué pasaría si, por ejemplo, digamos que en el ejemplo que usted había dado, yo soy secretaria de defensa? ¿Qué hubiera pasado si, no recuerdo quién usted había dicho que era el presidente, si ese presidente se deslindara completamente de mí y dijera que yo lo hice sola? Eso sigue siendo, ¿Que tú eh, hiciste sola qué? digamos que yo desaparecí a alguien por órdenes de él, pero el presidente se deslinda completamente de mí. Dice que ni él ni su administración tienen culpa en eso, a pesar de lo que yo pueda decir. Volvemos al mismo punto. Se tiene que acreditar el hecho y hay que acreditar a través de los diferentes medios probatorios esa responsabilidad penal de la persona. Y si todos los elementos dicen la persona no cometió el hecho o no hubo la comisión de tal figura delictiva, lo que se está señalando no constituye delito, no se puede penalizar a la persona. Queda exenta de responsabilidad penal hasta que puedan surgir otros elementos que no fueron tomados en cuenta o nuevos elementos. Imagínense que se está procesando a Gavino por la muerte de Josué Lawson. Y entonces resulta que a Josué Lawson lo vemos. Ciérrame la puerta, mami, para que se pueda escucharme la grabación. Sí, mamá, perdóneme. Entonces resulta que Josué Lawson anda muerto de la risa por Canadá viajando. Y eso ocurre después que sentenciaron a la persona. Y eso se corrobora, ¿sí? Ok, gracias, Bien. profe. Ahora sí baja tu manito. Nicole, vamos rapidito para que quiero terminar ya este título. Vamos, Profe, Nicole. quién sabe, no es como una pregunta, sino para saber su opinión del tema, ¿no? Si las medidas cautelares, como la privación de libertad a las personas que cometieron algún tipo de delito, Ajá. se hicieron para su reinserción a la sociedad, ¿no? Para rehabilitación del mismo. ¿Por qué hay personas que aún siguen compartiendo la pena de muerte? O A sea, ver, ¿por qué si, a ver si entiendo tu pregunta? ¿Por qué hay personas que todavía dicen que la pena de muerte es necesaria si si tú estás estudiando en derecho y en derecho penal y observas que la pena de prisión tiene una finalidad y si se puede rescatar a esa persona, ¿para qué la voy a matar? exacto. Yo tengo una opinión muy sui generis. El derecho penal, y te lo digo así, el derecho penal, acuérdese que ustedes vieron en penal general el funcionalismo del cual tanto habló Klaus Roxin. Es decir, el derecho penal debe ser funcional. Y uno de los aspectos de su funcionalidad es que debe servir para algo.
y él incorpora la política criminal al derecho penal. El derecho penal debe darle información para que esa política criminal diseñe programas de prevención, de represión. Eso quiere decir que se le debe dar la oportunidad a un individuo. Sin embargo, en los países donde existe pena de muerte, aún dan una explicación que yo comparto. Hay figuras delictivas cuyo victimario tiene unas características que ni aunque resucite Carrara va a permitir o va a lograr rehabilitarlo o reeducarlo. Trate de buscar en algún día por deporte en CNN una investigación y un reportaje que hizo la reportera Cristiana Mampur. Cristiana Mampur entrevistó, me parece que fue en Texas, California, en el corredor de la muerte, a varios sentenciados a pena de muerte por el delito de violación carnal, violación sexual a menores de edad. Y uno de ellos, lo que él dijo fue un denominador común entre los demás, dijo, mire, usted sabe, yo agradezco que me van a matar. Y ella le dijo, pero ¿por qué? Porque esto es algo que yo no puedo controlar y yo salgo de aquí y yo voy a volver a violar y a matar. Ahí está grabado entre las entrevistas de Cristiana Mampur. Ella es una periodista de fama mundial de CNN, de origen iraní, radicada en Inglaterra. Entonces, hay personas que no van a rehabilitarse y que constituyen un daño a la población, a la sociedad. Ahora, los derechos humanos dicen, no, eso es imposible, pero eso está comprobado. Entonces, Nicole, con respecto a esa pregunta, son opiniones que va a depender el enfoque, si el enfoque del derechos humanos que cree en realidad que hay algo que se puede rescatar. Yo pude tener la experiencia en distintos centros penitenciarios cuando estudiaba en México mi doctorado, de ir a distintos centros penitenciarios, de estar viendo el funcionamiento, el reclusorio norte, Santa Marta, Acatitla, Almoloya de Juárez, que ahora tiene otro nombre, que es de máxima seguridad. Y habían personas, los expertos, yo fui invitada para que diera capacitaciones en materia de derechos humanos. El director era el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega. Y recuerdo y tengo vívido esto en la mente. Llegué a hablar de todas las cosas malas que se hacían en perjuicio de los derechos humanos del privado de libertad. Y usted sabe qué pasó. Ese día hubo un motín y parecía que las paredes de ese penal se iban a venir abajo. Y el director de seguridad de ese centro penitenciario que estaba sentado al lado mío, yo casi me orino del susto. Yo tenía 27 años, estaba haciendo el doctorado y estaba eh, trabajando, haciendo mis prácticas ahí en los centros penitenciarios. Yo casi me orino del susto y yo que acababa de hablar de los derechos humanos al privado de libertad le decía al encargado de la seguridad, pero Gacelo, tírele bombas lacrimógenas. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que ver todo ese conocimiento académico
darle de topes con la realidad y ver hasta qué punto las cosas son viables, hasta qué punto. Entonces, si lo voy a hacer bajo el enfoque de los derechos humanos, sin haber tenido la práctica, o lo voy a hacer bajo el enfoque, esa opinión del derecho penal. Esa fue una experiencia vívida que tuve. ¿Alguien más había levantado la mano? No. Bien, espero haber dado respuesta a su pregunta. En cuanto al delito, a los delitos contra la libertad de reunión y la libertad de prensa. Profesora, perdone, nada más a manera de comentario, el artículo 7 del Código Penal habla de que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al sentenciado, ¿no? Nada más para Ajá. Bien, leer esa parte. entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Está del 169 al 171. Fíjese lo que decía Gavino, que es lo que estamos hablando hace un rato. Esa es la finalidad. Ese es el funcionalismo que nos hablaba Klaus Roxin. ¿Hasta qué punto eso puede realizarse? Cuando los centros penitenciarios de todas las cárceles del mundo se constituyen en una escuela del crimen. ¿Hasta qué punto eso es verdad? Mire, busque la entrevista que le hizo, creo que CNN también, a Carlos Leder. ¿Quién era Carlos Leder? Carlos Leder era uno de los narcotraficantes más grandes que ha tenido Colombia, incluso de Pablo Escobar Gaviria. Y Carlos Leder en esa entrevista dijo, yo le voy a explicar, señor periodista, cómo empezó Carlos Leder. Carlos Leder fue a los Estados Unidos, a vivir a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos él se dedicaba al robo de autos. Venían, los desmantelaban algunos y vendían las piezas dentro de los Estados Unidos, de diferentes estados. Otras veces enviaban las piezas para Colombia y otras veces mandaban el mismo carro fuera del país. ¿Qué ocurrió? En uno de esos internamientos, en un centro penitenciario, él encontró a otros colombianos, mexicanos, y empezó a organizarlos. Primero él entró con una gana, bueno, como arrepentimiento, ¿no? Y él estaba escuchando a todos sus compañeros y estaba escuchando en qué habían fallado que los habían logrado detener. Y él mismo, en todo ese tiempo que tenía, dije, pero ¿por qué? ¿Qué fue? ¿En qué fallé? Y empezó a organizar a la gente, a sus paisanos colombianos con mexicanos y de otras nacionalidades. Y va creando su gran organización. Dice, vamos a dedicarnos aquí a la venta de droga, cómo vamos a sacar la droga de Colombia, la metemos, la introducimos en los Estados Unidos. Busque ese reportaje interesantísimo. Carlos Leder, uno de los más grandes narcotraficantes de Colombia. Actualmente vive en España. Y da respuesta a que esa finalidad de la pena que tenemos en el código y en todos los códigos del mundo, o en la mayoría de nuestros países de América Latina, es eminentemente teórico. Bien, entonces, continuamos aquí. Delitos contra la libertad de reunión y la libertad de prensa. Aquí tenemos dos libertades distintas. Nos vamos con la libertad de prensa.
En esta libertad de prensa nos habla de el verbo tipo. Ilícitamente impida la publicación de libros, circulación o emisión de prensa escrita o hablada. Ilícitamente, porque si son libros, si son publicaciones que atentan contra la moral, la buena costumbre o están incitando a que la persona se suicide, no se le puede permitir la circulación de esa documentación. Ahora que señalan, bueno, uno de los aspectos que afecta a la libertad de prensa, las comisiones de censura, oiga, no, las comisiones de censura son importantes, son necesarias, que están ahora, pero no actúan porque señalan que es una limitación, una afectación a la libertad de prensa. No se puede publicar lo que sea de una persona porque eso va a afectar a ese individuo y a la familia y al grupo al cual es profesional, al cual esa persona pertenezca. Entonces nosotros vemos que es muy fácil a través de los medios de comunicación decir que una persona cometió un delito y me lo tienen que permitir porque hay libertad de prensa. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahí hay una afectación que hay que tomarse en cuenta. Entonces, fíjese, mi 171 me habla del delito contra la libertad de prensa. Mi artículo 169 y el 170 me habla del delito contra la libertad de reunión. Todas las personas, es un derecho constitucional. Tenemos y una garantía, el derecho a reunirnos pacíficamente. Y fíjese, hay un procedimiento. Usted debe anunciar que va a hacer esa reunión, ese meeting, esa marcha, la fecha, el lugar. Lo que no se puede hacer es realizar conductas que vayan a poner en riesgo la seguridad y la convivencia pacífica. Fíjese lo que habla aquí. Impedir ilegalmente quiere decir que si se cumple con el procedimiento, si esa reunión que se va a realizar no es lícita porque se están reuniendo para cometer figuras delictivas, porque va a haber un vandalismo, porque se va a saquear, entonces la propia norma dice se puede suspender y no se comete delito contra la libertad de reunión. En ese 170 habla de impedir u obstaculizar el libre tránsito de vehículos por la vía pública del país, causando daño a la propiedad pública o privada. Cuando se esté abusando de esa libertad de reunión. Cada vez nosotros tenemos que entender, usted está estudiando derecho. Hay conductas que debe entender un profesional del derecho. Nosotros no podemos estar trancando calle. Ah, no, no, profesora, pero es que yo no tengo agua. Entonces yo me voy a trancar la calle. ¿Y usted qué es? No, yo soy abogado, estudiante de derecho. Usted está negando su profesión. ¿Para qué está estudiando derecho? Entonces, si alguno de ustedes me dice algo, yo les doy un garrotazo, les doy con el martillo. ¿Pero por qué? Porque usted dijo algo que a mí no me gustó. Ese es mi derecho. No, yo tengo que conversar con usted. Yo tengo que llegar a un diálogo. Hay los mecanismos legales.
Ah, no, pero profesora, hombre, pero si yo me voy a hacer el mecanismo legal y interpongo algún tipo de acción penal, eso me lo van a resolver. ¿Cuándo? Cuando San Juan agache el dedo. Tampoco puede decir eso, porque también está negando su profesión. A usted interpondrá todos los recursos y acciones que le permite la ley, porque para eso estudió derecho, no para estarse dando más que esto, macanazo con la gente por ahí. Y le inician un proceso penal. ¿Ah? Hacer una consulta. Ajá. Esa conducta es una conducta condicionada, eh, porque lo que leo es que, por ejemplo, quien impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daño, o sea, si obstaculizo y no causo daños, entonces, o sea, se tiene que cumplir las dos condiciones o la primera, cumplirse con el daño, y Y si no hay cause daño, daño a la entonces, propiedad. Y además de que está haciendo esto, cause daño a la propiedad pública o privada. Desde el es que momento en que como... usted está impidiendo el tránsito, usted está así causando un daño. Mm, Usted está causando daño. Impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daño a la propiedad pública o privada. mm, Tiro piedra, no solamente estoy trancando la calle, estoy tirando piedra. Pero al trancar la calle, yo también estoy ocasionando un daño, porque todos trancamos la calle y tiene que pasar la ambulancia mm. Profan, y se muere la persona. ¿Sí? Bien. Mire, estas, por eso yo me detengo tanto en este título, porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. El abogado, usted que está estudiando derecho, usted tiene que entender que el abogado es mediador por excelencia, que el abogado tiene que estar convencido de su profesión. Y nuestra profesión nos dice, cuando hay un problema, hay que buscar soluciones legales. El abogado tiene que aprender a respetar la norma. La primera persona que no quiere respetar las normas es el propio abogado porque no quiere tener disciplina. Alguien me dijo, profa, pero no le veo aquí la manita de esto levantada. La tenía Eddie, pero Eddie se me salió aquí del cuadro. Levánteme la mano el que quiere hablar. A ver. Ah, Víctor. Cuéntamelo todo, Víctor. todo bien, profesora. Buenas tardes. Sí, por el tema que hablaba, quien obstaculice la vía y cause daño, bueno, casualmente, digamos, estos días yo estaba pasando por la universidad en la noche y cerraron la calle los vecinos ahí de al lado y yo pasé por una esquina y me metieron una pedrada en el carro y me hicieron un daño. Pero son un pocotón de gente. ¿Cómo yo hago para que se haga valer ese derecho? Ay, Dios mío. Interpongo una acción contra quien resulte responsable. Pero mientras tanto, usted está afectado. Porque si fuesen los Ese muchachos de la vidrio universidad, es costoso. la universidad. Usted necesita tener ese vidrio en el carro. Eso le impide llegar a la universidad. ¿Por qué estamos nosotros aquí ahorita? ¿Ve? Que siempre va a haber un daño. Siempre va a haber un daño. Ese vidrio de Víctor va a tener que repararlo él porque él necesita que ese carro tenga el vidrio. ¿Quién se va a hacer responsable de eso? Nadie.
Y suerte que solo fue el vidrio. Y es difícil porque como es multitud y encapuchados, ¿quién fue? Nadie sabe. Aquí hubo casos en que hubo muertos y la persona muerta se quedó. Se procesa Muerto y todo. al culpable. Ah, Muerto y todo, profe. sí, acuérdese del año pasado. Profe, gente sin ojo y ciego quedaron Ya me también acordé. ese ojo. Exacto, exactamente. Así mismo, Nicole. Bien. Como último punto, delitos contra la libertad de culto. Mire, fíjese, mire la transparencia, marco conceptual, verbotipo. A través del verbotipo, yo advierto el concepto de la figura delictiva. La libertad de culto tiene dos aspectos. Mire usted cómo hasta el derecho a la persona que ya falleció. Por eso se le llama la última morada. Todos tenemos derecho a realizar el culto que nosotros practicamos, la forma religiosa que nosotros practicamos, siempre y cuando ese culto sea lícito. No se me puede permitir que yo realice un culto en el cual se va a sacrificar a un bebé recién nacido. Eso hay que impedirlo. Ahí no se incurre en la comisión de una figura delictiva. Entonces, aquí dice, impida o perturbe. Impida es que no se permita que se realice. Perturbe, aquí son dos verbotipos, un delito complejo. Perturbe es que ya empezó el culto y no se le permite, se le afecta para que no se finalice. Y aquí habla, impida o perturbe el ejercicio de un culto que se profese en la República. Quiere decir que debe estar reconocido. ¿Y esto cómo se hace? Mediante amenaza, violencia o ultraje. En el 173, oiga, esto es muy común con alguna práctica religiosa, el palomayombe, que va, dice, profane o ultraje el cadáver de una persona, sustraiga en todo o en parte sus restos mortales o viole su sepultura. Hay varios verbotipos. Hay en el palo mayombe, hay personas, ese es una práctica religiosa que nosotros hablamos como brujería, denominamos como brujería. Hay que se trabaja con los huesos de los muertos y ese palero trabaja en concordancia con esos cuidadores de los cementerios. Dice, no, espérate, yo te consigo los huesos del muertito. Y consiguen los huesos. Ahí hay, fíjese, se sustraiga en todo o en parte restos mortales o viola una sepultura. Otros van y hacen ritos sobre la sepultura, sobre la tumba. Y ni siquiera ellos saben quién es. Todas estas prácticas del vudú. Profane o ultraje el cadáver de una persona. Se burlan del cadáver, le ponen cosas en la mano para que hagan trabajo. Están cometiendo delitos contra la libertad de culto. ¿En qué modalidad? En la del 173 que estamos viendo. Bien, jóvenes, con esto nosotros concluimos este módulo 2. Dime, Gabino. Profesora, perdón, es que no encuentro aquí donde levantar la manito. Ajá. En ese ejemplo que puso de que en el culto, que sea un culto lícito,
pero si no es lícito y se ve que alguien tiene algún peligro en esa situación. Yo estuve leyendo aquí o recordando el tema de lo que es el estado de necesidad o la legítima defensa, Ujú. en donde dentro de la legítima defensa también, digamos que abarca lo que es el derecho de un tercero o sus bienes y también el estado de necesidad de la persona que ante una situación de peligro evita un mal también de un tercero. ¿Cuál de los dos? Porque pues Estado de busco aquí, necesidad. sería el estado Estado de de necesidad, necesidad. ¿verdad? Exacto. Ok. Bien, con eso nosotros concluimos el módulo 2. Si usted se fija, estos dos títulos nosotros los vimos a través de un caso práctico y debiera seguir el título tercero, que es los delitos contra la libertad y la integridad sexual. Sin embargo, nos vamos a saltar al título sexto y luego regresamos a los delitos contra la libertad y la integridad sexual. ¿Por qué? Porque en el problema de pollo loco que nos ha llevado al análisis de todos estos títulos, ¿se acuerda que hubo hurto y hubo daño? ¿Se acuerda? Que pertenecen a los delitos contra el patrimonio económico. Entonces, el lunes nosotros vamos a terminar, a concluir, porque ahí estuvimos viendo el hurto a través del análisis de esa figura delictiva, de ese caso. Nosotros vamos a concluir el título sexto el día lunes, porque ya nos faltan 5 minutos de clase, y vamos el miércoles a ver los casos 3, 4 y 5 porque va a ser una clase taller. Después del 5 ya no vamos a ver más problemas porque yo les voy a ustedes a evaluar esos problemas. Usted se acuerda, ¿verdad? Que los debe tener. Entonces no tiene chiste que yo se los resuelva, lo veamos todo y eso mismo sea lo que yo les pregunto. Otra pregunta que tenga. Entonces necesito que lleve eso listo. Mire, yo lo voy a sorprender en el aula de clase, eh, solicitándole todas las tareas para firmárselas. En guerra avisada no muere soldado. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Profe, era para saber si ya me podía retirar, es que tengo una cita en el dentista. Sí. Bien. Entonces, mis queridos estudiantes, una vez esto se reproduzca, acuérdense que eso se tiene que pasar a MP4 y no sé qué tanto. Dime, Víctor, yo les subo esto al canal de YouTube y yo les aviso que ya lo subí y usted va a corroborar que efectivamente es la fecha, la clase y el grupo, porque me pasó la vez pasada que subí una clase Profe, de doctorado y los profe, alumnos me dijeron, no, profesora, lo que puso fue la clase del doctorado. Entonces, para que estemos claros. Yo les voy a estar también grabando análisis de los diferentes artículos de periódico que yo he ido publicando y que guardan relación con las figuras delictivas que estamos estudiando. Y todos esos artículos están en el sitio web. Entonces, si no hay preguntas, quedamos hasta aquí. Dios les bendiga eh, ricamente a todos. Hasta luego. Hasta luego, Ah, profesora. profesor. Hasta luego, Saludos. profe. Luego. Hasta Ok. luego, profesora. Hasta luego.